Berlín, 1942. Un hombre camina apresuradamente por las calles nevadas de la capital del Reich. Lleva un maletín negro apretado contra su pecho. Su respiración agitada forma nubes de vapor en el aire frío. Mira constantemente por encima del hombro. Cada uniforme de la SS que ve le hace contener el aliento. Cada sirena policial le acelera el pulso. Este hombre es Fritz Kolbe, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Y en su maletín lleva documentos que podrían costarle la vida, planes militares secretos, informes diplomáticos confidenciales, detalles sobre movimientos de tropas alemanas. Información que se dirige directamente a los servicios de inteligencia aliados. Fritz Kolbe no es un espía extranjero. No es un saboteador paracaidista. Es un alemán, un funcionario del Tercer Reich. Pero ha tomado una decisión que pocos se atreverían a tomar: traicionar a Hitler desde dentro del sistema. Esta es la historia de los alemanes que dijeron no cuando todos a su alrededor decían sí. Hombres y mujeres que arriesgaron no solo sus vidas, sino las de sus familias y seres queridos, para socavar el régimen nazi desde sus propias entrañas. Sus historias permanecieron en secreto durante décadas. Muchos fueron considerados traidores por sus compatriotas. Otros murieron sin reconocimiento alguno. Pero hoy sabemos que sus acciones salvaron innumerables vidas y acortaron una guerra que estaba devastando Europa. Esta es la historia del enemigo más eficaz de Hitler, el que operaba desde dentro. Cuando pensamos en la resistencia contra el nazismo, solemos imaginar partisanos en los bosques, la resistencia francesa o agentes aliados paracaidistas. Rara vez pensamos en los propios alemanes que se opusieron a Hitler. Sin embargo, existió una resistencia alemana activa durante todo el Tercer Reich, y algunos de sus miembros ocupaban posiciones de poder sorprendentemente altas. Nuestra historia comienza con Wilhelm Canaris, uno de los personajes más enigmáticos y complejos de la Segunda Guerra Mundial. Almirante de la Marina alemana y jefe del Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, Canaris era aparentemente el nazi perfecto. Condecorado héroe de la Primera Guerra Mundial, nacionalista convencido, anticomunista declarado. Hitler confiaba en él para dirigir uno de los organismos más críticos para la seguridad del Reich. Y sin embargo, desde su privilegiada posición, Canaris se convertiría en uno de los saboteadores más efectivos del régimen nazi. ¿Qué llevó a un almirante alemán, admirado y respetado, a arriesgar todo para oponerse al Führer? Para entenderlo, debemos remontarnos a los primeros años del régimen nazi. Canaris fue nombrado jefe del Abwehr en 1935. Inicialmente, había apoyado el ascenso de Hitler al poder, viendo en él a un líder fuerte que restauraría la gloria de Alemania. Pero pronto empezó a ver lo que muchos se negaban a reconocer, que Hitler estaba llevando a Alemania por un camino de destrucción. Según Hans Gisevius, uno de los colaboradores de Canaris que sobrevivió a la guerra, Canaris comprendió antes que muchos que Hitler no era un estadista calculador, sino un fanático peligroso que arrastraría a Alemania al abismo. Lo que más le horrorizaba eran los crímenes que se estaban cometiendo en nombre de Alemania. El punto de inflexión para Canaris llegó en 1938, cuando presenció personalmente los linchamientos antisemitas de la Noche de los Cristales Rotos. Según su ayudante, Hans-Bernd Gisevius, Canaris regresó a su oficina profundamente conmocionado. Esto es un ultraje. Un día Alemania pagará un precio terrible por esto. A partir de ese momento, Canaris comenzó a utilizar su posición para socavar los esfuerzos bélicos nazis de formas asombrosamente directas. Cuando Hitler planeaba invadir Checoslovaquia en 1938, Canaris filtró los planes a los británicos, esperando que la presión internacional detuviera a Hitler. En 1939 y 1940, advirtió a Bélgica y Holanda sobre los inminentes ataques alemanes. Antes de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, intentó alertar a Stalin a través de canales diplomáticos, aunque Stalin, desconfiado, ignoró estas advertencias. Pero quizás lo más extraordinario de Canaris fue cómo convirtió al Abwehr, la agencia de inteligencia nazi, en un refugio para opositores al régimen. Hans-Bernd Gisevius, quien trabajó en el Abwehr, recordaba: Canaris reclutaba deliberadamente a personas que sabía que eran críticas con el régimen. Si descubría que alguien tenía problemas políticos, o incluso antecedentes judíos que podrían ponerlo en peligro ante la Gestapo, le ofrecía protección trayéndolo al Abwehr. Entre estos protegidos estaba Hans von Dohnanyi, brillante jurista que documentaba meticulosamente los crímenes nazis. También estaba el teólogo Dietrich Bonhoeffer,
quien articulaba la resistencia moral al nazismo. Ambos utilizaron sus posiciones en el Abwehr como cobertura mientras trabajaban contra el régimen. Un agente del Abwehr, que testificó después de la guerra bajo anonimato, explicó el extraordinario sistema que Canaris había creado. El almirante había establecido una especie de juego de espejos. Oficialmente, éramos la agencia de inteligencia que protegía al Reich. Pero en realidad, muchos departamentos se dedicaban a sabotear las políticas más extremas del régimen. Camuflábamos a personas perseguidas como agentes. Emitíamos órdenes de misión falsas para permitir a gente escapar al extranjero. Redactábamos informes de inteligencia que desaconsejaban operaciones militares arriesgadas. Esta subversión interna era extremadamente peligrosa. La Gestapo y el SD, el servicio de inteligencia de las SS dirigido por el implacable Reinhard Heydrich, sospechaban del Abwehr y constantemente intentaban encontrar evidencias de traición. Heydrich, en particular, desconfiaba de Canaris. Ambos hombres mantenían una extraña relación, externamente cordial, incluso compartían ocasionalmente comidas familiares, pero cada uno sabía que el otro podía destruirlo. Era como ver a dos escorpiones en una botella, comentó un testigo de la época. Canaris sobrevivió durante años gracias a su extraordinaria capacidad para proyectar lealtad mientras subvertía el sistema. Cada mañana saludaba con el Heil Hitler reglamentario. Llevaba su uniforme impecable. Asistía a ceremonias oficiales. Todo mientras orquestaba una de las operaciones de resistencia más sofisticadas dentro del Tercer Reich. Paralelamente a las actividades de Canaris, otro grupo de resistencia operaba en Alemania, la legendaria Orquesta Roja, Rote Kapelle, una red de espionaje que proporcionaba información vital a la Unión Soviética. A diferencia del Círculo de Canaris, compuesto principalmente por conservadores nacionalistas opuestos a Hitler, la Orquesta Roja estaba formada por intelectuales izquierdistas, muchos con simpatías comunistas. Arnak y Schulze-Boysen tenían acceso a información crítica. Arnak trabajaba en el Ministerio de Economía, mientras que Schulze-Boysen ocupaba un puesto en el Ministerio del Aire del Reich. Desde estas posiciones, podían obtener información sobre la producción industrial alemana, planes militares y movimientos de tropas. El grupo desarrolló una red impresionante que incluía más de 100 miembros, muchos en posiciones influyentes. Uno de sus mayores logros fue transmitir a Moscú detalles precisos sobre la Operación Barbarroja antes de que comenzara la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941. Leopold Trepper, uno de los coordinadores soviéticos que trabajaba con la Orquesta Roja, recordaba en sus memorias: la información que recibimos de nuestros contactos alemanes era tan precisa y detallada que incluso incluía la fecha exacta del ataque. Transmitimos todo a Moscú, pero Stalin, desconfiado, consideró que era desinformación británica. Este caso ilustra una de las grandes tragedias de la resistencia alemana. A menudo, la información crucial que proporcionaban no era creída o era ignorada por los aliados, que desconfiaban de cualquier cosa que viniera de Alemania. La Orquesta Roja operó efectivamente hasta 1942, cuando la Gestapo finalmente logró descifrar sus comunicaciones de radio y comenzó a desmantelar la red. Arnak, Schulze-Boysen y muchos otros miembros fueron arrestados, brutalmente torturados y ejecutados. Antes de su ejecución, Mildred Arnak, una académica estadounidense casada con Arvid Arnak y miembro activo de la red, le dijo a su abogado: "Y yo amaba tanto a Alemania". Una frase que resume la tragedia de estos resistentes que luchaban no contra su país, sino por lo que creían que era el verdadero espíritu de Alemania, en oposición al nazismo. Mientras la Orquesta Roja transmitiría información crucial al frente oriental, al oeste, un hombre discreto y de mediana edad estaba a punto de convertirse en uno de los espías más efectivos de toda la guerra: Fritz Kolbe. Kolbe era un funcionario de nivel medio en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, encargado de transportar valijas diplomáticas. Su posición, aparentemente modesta, le daba acceso a documentos clasificados de extraordinaria importancia. A diferencia de Canaris o los miembros de la Orquesta Roja, Kolbe no tenía una red de apoyo. Actuaba completamente solo, impulsado por su profunda aversión moral al régimen nazi. Su momento decisivo llegó en 1943, cuando decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Aprovechando un viaje oficial a Suiza, Kolbe se presentó en la embajada estadounidense en Berna. Allí conoció a Allen Dulles, jefe de la recién creada OSS, precursora de la CIA, en Europa. Dulles, inicialmente escéptico, recordaba así su primer encuentro con Kolbe. Un hombrecillo nervioso entró en mi oficina y anunció que quería proporcionarnos información secreta alemana.
Mi primera reacción fue de extrema cautela. Podía ser un agente provocador, o peor aún, parte de un elaborado engaño de inteligencia. Para demostrar su buena fe, Kolbe entregó a Dulles un maletín con 186 documentos secretos del Ministerio de Exteriores alemán. Entre ellos había información sobre las defensas del Muro Atlántico, detalles de las negociaciones entre Alemania y Japón, y datos sobre la producción de armas alemanas. Cuando vi lo que me había traído, escribió Dulles más tarde, supe que estábamos ante algo extraordinario. La calidad y cantidad de información era asombrosa. A pesar de esto, los británicos seguían desconfiando de Kolbe, sospechando que pudiera ser un agente doble. Solo después de verificar su información y comprobar repetidamente su fiabilidad, los aliados comenzaron a confiar plenamente en él. Kolbe, a quien los americanos dieron el nombre en clave de George Good, realizaría 8 viajes más a Suiza durante la guerra, entregando cada vez maletas llenas de documentos cruciales. En total, proporcionó más de 1.600 documentos, muchos de importancia estratégica vital. Cuando Dulles le preguntó por qué arriesgaba su vida de esta manera, Kolbe respondió: «Quiero que mis compatriotas puedan volver a mirar al mundo a la cara. Quiero demostrar que no todos somos como Hitler». Lo más asombroso de Kolbe es que nunca fue descubierto. A diferencia de muchos otros resistentes, sobrevivió a la guerra y pudo ver la derrota del nazismo. Después del conflicto, cuando su papel como espía se hizo público, muchos alemanes lo consideraron un traidor. Solo décadas más tarde comenzaría a recibir el reconocimiento que merecía como un héroe moral que había elegido la humanidad por encima del nacionalismo ciego. Allen Dulles, que dirigiría posteriormente la CIA, describió a Kolbe como el espía más importante de la Segunda Guerra Mundial. Según los análisis posteriores, la información proporcionada por Kolbe salvó innumerables vidas aliadas al revelar defensas alemanas, planes de contraataque y movimientos de tropas. Mientras Canaris, la Orquesta Roja y Kolbe operaban en las sombras, otros alemanes planificaban una acción más directa contra Hitler. Dentro del ejército alemán, un grupo de oficiales de alto rango había llegado a la conclusión de que la única manera de salvar a Alemania era eliminar físicamente a Hitler. El coronel Klaus von Stauffenberg emergería como la figura central de esta resistencia militar. Aristócrata, católico devoto y oficial condecorado, Stauffenberg había servido con distinción en la campaña africana, donde resultó gravemente herido, perdiendo un ojo, la mano derecha y 2 dedos de la izquierda. Durante su convalecencia, Stauffenberg llegó a la conclusión de que Hitler estaba llevando a Alemania al desastre. Los reveses militares, combinados con las atrocidades que se estaban cometiendo en nombre de Alemania, lo convencieron de que debía actuar. Ya no se trata de evitar la derrota, escribió Stauffenberg a un compañero conspirador. Se trata de salvar el alma de Alemania. El plan que emergió fue conocido como Operación Valquiria. Originalmente, Valquiria era un plan contingente para que el ejército de reserva tomara el control en caso de disturbios internos. Los conspiradores modificaron el plan para utilizarlo tras el asesinato de Hitler. Stauffenberg y sus colaboradores no estaban solos. Su conspiración incluía a generales como Ludwig Beck, Erwin von Witzleben y Erich Feldhebel, a funcionarios civiles como Karl Werdeler, exalcalde de Leipzig, y a intelectuales como el conde Helmut James von Moltke. Muchos de ellos habían estado involucrados en intentos anteriores de derrocar a Hitler. Ya en 1938, durante la crisis de los Sudetes, un grupo de generales liderados por Ludwig Beck había planeado arrestar a Hitler si ordenaba la invasión de Checoslovaquia. El plan se abandonó cuando Chamberlain accedió a las demandas de Hitler en Múnich. A lo largo de 1941 y 1942, se planearon varios intentos de asesinato, pero ninguno llegó a ejecutarse por diversas circunstancias. En uno de ellos, el coronel Henning von Treschow colocó una bomba en el avión de Hitler, pero el detonador falló debido al frío extremo. Lo que es crucial entender es que estos hombres no eran simples oportunistas que veían que Alemania iba a perder la guerra. Muchos habían estado opuestos a Hitler desde los primeros días del régimen, pero se encontraban en una posición imposible. Amor por su país, pero horror ante lo que su país estaba haciendo. La historia de la resistencia alemana contra Hitler es también la historia del servicio secreto aliado y cómo aprendió a confiar en estos traidores nazis. Al principio, tanto británicos como estadounidenses veían con extrema desconfianza cualquier acercamiento por parte de alemanes que afirmaban querer ayudar. En 1939, un abogado alemán llamado Joseph Müller, que trabajaba para el Aguer de Canaris, viajó al Vaticano. Su misión, aprobada secretamente por Canaris, era establecer contacto con los británicos a través de intermediarios católicos.
Müller llevaba un mensaje extraordinario. Un grupo de generales alemanes estaba dispuesto a derrocar a Hitler si Gran Bretaña garantizaba que no aprovecharía la situación para atacar a Alemania. Los británicos, bajo Winston Churchill, rechazaron la propuesta. Churchill desconfiaba profundamente de cualquier acercamiento alemán y creía que la única salida era la derrota total de Alemania. Esta desconfianza persistió a lo largo de la guerra. Cuando la resistencia militar alemana envió emisarios a Suiza e Inglaterra en 1942 y 1943, fueron ignorados o rechazados. El historiador Peter Hoffmann describió esto como una de las grandes oportunidades perdidas de la Segunda Guerra Mundial. Allen Dulles, el jefe de la OSS en Suiza que trabajaba con Fritz Kolbe, fue una excepción notable. Él entendió antes que muchos de sus colegas que existían alemanes buenos dispuestos a arriesgar todo para derrotar al nazismo. En sus memorias, Dulles escribió: «Descubrí que había alemanes dispuestos a traicionar secretos militares vitales, no por dinero o por miedo, sino por genuina repulsión moral hacia el régimen nazi. Estos hombres y mujeres creían profundamente en una Alemania mejor». Una de las mayores contribuciones de estos traidores fue la información que proporcionaron sobre el programa de armas secretas alemanas, especialmente los cohetes V1 y V2. En 1943, un ingeniero alemán llamado Werner von Braun estaba desarrollando en Peenemünde, en la costa báltica, cohetes que podrían cambiar el curso de la guerra. Estos cohetes, especialmente el Quinto II, eran armas revolucionarias. El primer misil balístico de la historia, capaz de alcanzar Londres desde el territorio controlado por los alemanes sin posibilidad de intercepción. Un físico alemán opuesto al régimen, que trabajaba en el proyecto, pasó información detallada a la resistencia. Esta información llegó eventualmente a Canaris, quien se aseguró de que llegara a los británicos. Basándose en parte en esta inteligencia, los británicos lanzaron un devastador ataque aéreo contra Peenemünde en agosto de 1943. La operación, conocida como Hydra, destruyó instalaciones cruciales y mató a varios científicos clave, retrasando el programa de cohetes alemán en meses críticos. Hans Bernd Gisevius, asociado de Canaris, escribió después de la guerra: «Si los Quinto II hubieran estado operativos 6 meses antes, la historia de la guerra habría sido muy diferente. Londres habría sido reducida a escombros, y los preparativos para el día D gravemente comprometidos». Otro área donde la resistencia alemana proporcionó información crucial fue sobre los movimientos de tropas alemanas antes y después del día D. Fritz Kolbe, desde su posición en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvo acceso a informes detallados sobre las defensas alemanas en Normandía. En abril y mayo de 1944, Kolbe entregó a Allen Dulles planos precisos de las posiciones defensivas alemanas, incluyendo la ubicación de campos minados, búnkeres y baterías de artillería. Esta información fue transmitida al general Eisenhower y jugó un papel importante en la planificación del desembarco aliado. Según evaluaciones posteriores de la CIA, la inteligencia proporcionada por Kolbe salvó miles de vidas aliadas durante la invasión de Normandía. Después del día D, Kolbe continuó proporcionando información vital sobre los planes alemanes. En julio de 1944, entregó documentos detallando los preparativos para la contraofensiva de las Ardenas. Desafortunadamente, esta advertencia no fue tomada suficientemente en serio por los planificadores aliados, que consideraban improbable una ofensiva alemana de tal magnitud en ese momento. El resultado fue la sorpresa inicial de la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Pero quizás la contribución más valiosa de la resistencia alemana fue la información que proporcionaron sobre el Holocausto. Ya en 1941, miembros de la Wehr como Hans von Dochnanyi y Dietrich Bonhoeffer empezaron a recopilar pruebas de las atrocidades cometidas contra los judíos en Polonia y la Unión Soviética. Dochnanyi creó un archivo secreto, conocido como la Crónica de la Vergüenza, documentando crímenes nazis. En 1942, Kurt Herstein, un oficial de las SS encargado de entregar el gas Zyklon B a los campos de exterminio, quedó horrorizado al presenciar el exterminio masivo en Belzec. Herstein intentó alertar al mundo, contactando con diplomáticos suecos y suizos, y finalmente con miembros de la resistencia conectados con el Abwehr. A través de estas conexiones, información detallada sobre el Holocausto llegó a los aliados mucho antes de lo que generalmente se reconoce. Tristemente, esta información a menudo fue tratada con escepticismo o no se le dio la prioridad que merecía. Wilhelm Canaris mismo estaba profundamente perturbado por los informes sobre el exterminio de judíos que recibía a través de su red. Según su biógrafo Heinz Ohne, Canaris advirtió a varios generales: «Si no hacemos algo para detener estos crímenes, el mundo nos verá como cómplices».
La historia no nos perdonará. Estas advertencias no solo fueron ignoradas, sino que eventualmente llevarían a la caída de Canaris. Heinrich Himmler, jefe de las SS, y Ernst Kaltenbrunner, sucesor de Reinhard Heydrich al frente del SD tras su asesinato en 1942, habían estado reuniendo evidencia contra Canaris durante años. En febrero de 1944, Hitler finalmente perdió la paciencia con el Abwehr después de varios fracasos operativos. Canaris fue relevado de su cargo y el Abwehr se fusionó con el SD bajo control de las SS. Aunque no fue arrestado inmediatamente, Canaris estaba ahora bajo vigilancia constante. Mientras tanto, el grupo liderado por Stauffenberg preparaba su movimiento más audaz. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg asistió a una conferencia militar en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Llevaba un maletín con una bomba. Stauffenberg colocó el maletín bajo la mesa, cerca de Hitler, y salió de la habitación con una excusa. La bomba explotó, matando a 4 personas, pero Hitler sobrevivió con heridas relativamente leves. Una mesa de roble macizo había desviado la fuerza de la explosión, y alguien había movido inadvertidamente el maletín unos metros más lejos de Hitler. Convencido de que Hitler había muerto, Stauffenberg voló de regreso a Berlín para coordinar el golpe de Estado. Se suponía que el ejército de reserva tomaría el control de las comunicaciones, arrestaría a los líderes nazis y establecería un gobierno provisional. Sin embargo, al descubrirse que Hitler había sobrevivido, muchos oficiales que inicialmente apoyaban el golpe retrocedieron. Las comunicaciones nazis seguían funcionando, y pronto quedó claro que el intento había fracasado. Esa misma noche, Stauffenberg y varios de sus cómplices más cercanos fueron ejecutados en el patio del Ministerio de Guerra en Berlín. Según testigos, las últimas palabras de Stauffenberg fueron: «¡Viva la Sagrada Alemania!». Las repercusiones del atentado fueron devastadoras. Hitler, furioso por lo que consideraba una traición, ordenó una purga despiadada. Miles de sospechosos fueron arrestados. Muchos fueron sometidos a juicios sumarios y ejecutados. Otros fueron enviados a campos de concentración. Entre los detenidos estaba Wilhelm Canaris. La Gestapo encontró sus diarios secretos, que contenían evidencia crítica de sus actividades contra el régimen. También fue arrestado Hans von Dohnanyi, quien había estado involucrado en ayudar a judíos a escapar utilizando el Abwehr como cobertura. Dietrich Bonhoeffer, ya encarcelado por otras actividades contra el régimen, fue vinculado a la conspiración. Los meses siguientes fueron un periodo de terror. Los conspiradores fueron sometidos a juicios humillantes ante el infame Tribunal del Pueblo presidido por el fanático juez nazi Roland Freisler. Muchos fueron colgados con alambre de piano para prolongar su sufrimiento, y las ejecuciones fueron filmadas para que Hitler pudiera verlas. La represión alcanzó incluso a familiares remotos de los conspiradores bajo el principio nazi de Sippenhaft, responsabilidad familiar. Hermanos, esposas e hijos de los implicados fueron arrestados, algunos enviados a campos de concentración. Mientras tanto, Fritz Kolbe continuaba su peligroso juego. Después del 20 de julio, las medidas de seguridad se intensificaron dramáticamente, haciendo casi imposible para él viajar a Suiza. Sin embargo, encontró formas de seguir pasando información a través de intermediarios. En uno de los episodios más extraordinarios, Kolbe escondió microfilms con documentos secretos en tubos de pasta de dientes que entregó a un diplomático suizo, quien a su vez los pasó a los americanos. Este ingenio le permitió seguir siendo uno de los recursos de inteligencia más valiosos para los aliados hasta el final de la guerra. La Orquesta Roja había sido desmantelada en gran parte para 1943, pero algunos miembros sobrevivientes seguían operando. Además, nuevas redes de resistencia surgieron en los últimos años de la guerra, a menudo formadas por personas comunes que veían claramente que Alemania se dirigía a la destrucción y querían ayudar a poner fin a la guerra lo antes posible. Uno de estos grupos fue el Círculo de Kreisau, liderado por Helmut James von Moltke y Peter Jörg von Wartenburg. Aunque menos enfocados en la acción directa y más en la planificación de una Alemania post-Hitler, muchos de sus miembros fueron ejecutados tras el complot del 20 de julio. El final de Canaris, Bonhoeffer y Dohnanyi fue particularmente trágico. Permanecieron encarcelados durante meses, sometidos a brutales interrogatorios pero negándose a implicar a otros. En abril de 1945, con las tropas aliadas aproximándose a los campos de concentración donde estaban recluidos, Hitler ordenó la ejecución inmediata de los prisioneros políticos de alto perfil. El 9 de abril de 1945, Bonhoeffer,
Canaris y Dohnanyi fueron ahorcados en el campo de concentración de Flossenbürg. Según testigos, Bonhoeffer se arrodilló y rezó serenamente antes de subir al patíbulo. La cronología es desgarradora. Bonhoeffer fue ejecutado el 9 de abril. Las tropas estadounidenses liberaron Flossenbürg apenas 2 semanas después, el 23 de abril. Hitler se suicidó el 30 de abril, y Alemania se rindió el 8 de mayo. Tan cerca estuvieron de sobrevivir. La historia de la resistencia alemana plantea preguntas profundas sobre el deber, la lealtad y la moral en tiempos de crisis. Estos hombres y mujeres fueron considerados traidores por muchos de sus compatriotas. Incluso después de la guerra, en la Alemania dividida, su legado fue complicado. En la Alemania oriental comunista, la resistencia de la Orquesta Roja fue celebrada, mientras que los conspiradores militares conservadores fueron menospreciados como traidores de clase. En la Alemania occidental, la situación fue casi inversa. El sacrificio de Stauffenberg fue gradualmente reconocido, mientras que los vínculos soviéticos de la Orquesta Roja los hacían sospechosos. Solo en las décadas posteriores, especialmente después de la reunificación alemana, ha comenzado Alemania a reconocer plenamente el valor moral de todos aquellos que se opusieron al nazismo desde dentro, independientemente de sus inclinaciones políticas. Allen Dulles, reflexionando años después sobre Fritz Kolbe y otros resistentes alemanes, escribió: «Estos hombres eligieron la traición a su país porque amaban a su país. Vieron más allá del nacionalismo estrecho hacia valores humanos universales. En un mundo donde la obediencia ciega era la norma, eligieron seguir su conciencia, sabiendo que probablemente pagarían con sus vidas». Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa yacía en ruinas. Alemania había sido derrotada, Hitler estaba muerto, y los horrores del Holocausto comenzaban a revelarse en toda su magnitud. En este contexto de tragedia y culpa colectiva, las historias de los buenos alemanes que se habían opuesto al nazismo no encajaban cómodamente en la narrativa de posguerra. Para los aliados, reconocer plenamente el valor y sacrificio de la resistencia alemana complicaba la imagen de una Alemania uniformemente malvada que había necesitado ser derrotada por completo. Para muchos alemanes, traumatizados por la derrota y luchando con su propia culpa o negación, los resistentes eran un recordatorio incómodo de que la oposición a Hitler había sido posible, aunque extremadamente peligrosa. Como resultado, durante años estos héroes permanecieron en las sombras de la historia. Sus historias fueron conocidas por historiadores especializados, pero no formaban parte de la conciencia pública general. Fritz Kolbe, quizás el espía más eficaz de toda la guerra, volvió a Alemania después del conflicto y descubrió que era considerado un traidor. No pudo recuperar su trabajo en el servicio diplomático, y sus antiguos colegas lo evitaban. Durante años trabajó como empleado de oficina de bajo nivel y conductor ocasional. Solo en 2004, casi 50 años después de su muerte, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán finalmente reconoció su valor y colgó su retrato en su galería de honor. La situación fue similar para muchos otros. La viuda de Klaus von Stauffenberg, Nina, tuvo que luchar durante años para recibir una pensión del gobierno. Los hijos de los conspiradores del 20 de julio sufrieron discriminación y aislamiento social. Muchos alemanes los veían como los hijos de traidores, no de héroes. No éramos héroes para nadie, recordaba Franz von Hammerstein, hijo de un general implicado en la resistencia. Para los nazis, éramos hijos de traidores. Para los aliados, simplemente éramos alemanes. Y para la mayoría de nuestros compatriotas, representábamos un incómodo recordatorio de opciones morales que no habían tomado. Solo gradualmente, a partir de los años 50 y 60, comenzó a cambiar esta percepción. El gobierno de Alemania Occidental empezó a honrar oficialmente a los conspiradores del 20 de julio como símbolos de la otra Alemania que había mantenido vivos los valores humanistas durante el periodo nazi. El discurso del presidente federal Theodor Heuss en 1954, conmemorando el 10º aniversario del atentado contra Hitler, marcó un punto de inflexión importante. Heuss declaró: «Estos hombres murieron para que Alemania pudiera vivir. Su sacrificio limpió nuestro nombre ante el mundo y ante la historia». Pero incluso entonces, el reconocimiento se centraba principalmente en los conspiradores militares conservadores como Stauffenberg, mientras que figuras como los miembros de la Orquesta Roja o comunistas de la resistencia obrera permanecían largamente ignorados en Alemania Occidental. La Guerra Fría complicó aún más el legado de la resistencia alemana. En la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, controlada por los soviéticos, los comunistas que se habían opuesto a Hitler eran celebrados como héroes.
mientras que los militares conservadores como Stauffenberg eran presentados como representantes del militarismo prusiano que solo habían actuado contra Hitler cuando vieron que la guerra estaba perdida. En Occidente, la situación era inversa. Las conexiones de la Orquesta Roja con los soviéticos hicieron que sus miembros fueran vistos con sospecha durante los años de la Guerra Fría. Incluso Allen Dulles, que tanto había valorado a los resistentes alemanes durante la guerra, adoptó una visión más matizada como director de la CIA en la posguerra, cuando la Unión Soviética se convirtió en el principal adversario. Solo después de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana en 1990 comenzó a emerger una visión más completa y equilibrada de la resistencia alemana, reconociendo la valentía de todos aquellos que se opusieron al régimen nazi, independientemente de sus motivaciones políticas. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué les llevó a arriesgar todo cuando millones de sus compatriotas eligieron seguir la corriente? No existe un perfil único del resistente alemán. Venían de todas las clases sociales y tenían diversas orientaciones políticas. Sin embargo, los historiadores han identificado algunos patrones interesantes. Muchos tenían una fuerte base moral o religiosa. Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, era un teólogo luterano cuya oposición al nazismo estaba profundamente arraigada en su fe cristiana. En sus escritos desde la prisión, Bonhoeffer articuló lo que llamó cristianismo sin religión, una fe que exigía acción moral concreta en el mundo, no solo piedad privada. Otros tenían una perspectiva internacional que les permitía ver más allá de la propaganda nazi. Fritz Kolbe había vivido en Sudáfrica y viajado extensamente. Muchos oficiales del Abwehr, por la naturaleza de su trabajo, tenían una visión más amplia del mundo que el alemán promedio. La historiadora Clemens von Klemperer ha señalado que muchos resistentes provenían de lo que llamó comunidades de valores preexistentes, círculos religiosos, antiguos movimientos juveniles, redes universitarias o profesionales que proporcionaban un marco moral alternativo al nacionalsocialismo. Lo que todos compartían era una capacidad para el pensamiento independiente y el valor moral para actuar según sus convicciones, incluso cuando hacerlo significaba enfrentarse a la tortura y la muerte. Veamos más de cerca a algunas de estas notables figuras cuyas historias han permanecido en gran parte desconocidas para el público general. Adam von Trotz-Sols era un brillante diplomático y abogado que había estudiado como becario Rhodes en Oxford y tenía amigos en los círculos más altos de la política británica y americana. Durante la guerra, utilizó sus contactos diplomáticos para intentar establecer conexiones con los aliados, viajando a Suecia, Suiza e incluso, en un audaz viaje secreto en 1939, a Estados Unidos, donde se reunió con altos funcionarios incluyendo a Felix Frankfurter, juez del Tribunal Supremo. En todas estas reuniones, von Trott intentó convencer a los occidentales de que existía una otra Alemania dispuesta a derrocar a Hitler si recibía garantías de un trato justo en la posguerra. Fue recibido con escepticismo y desconfianza. Tras el fracaso del complot del 20 de julio, von Trott fue arrestado, brutalmente torturado y ahorcado en la prisión de Plötzensee el 26 de agosto de 1944. Tenía 35 años. Hans Oster, general y jefe de gabinete de Canaris en el Abwehr, fue uno de los conspiradores más activos contra Hitler desde los primeros días del régimen. Ya en 1938, durante la crisis de los Sudetes, Oster había filtrado a los holandeses y británicos los planes alemanes para invadir Europa Occidental. En 1943, Oster ayudó a organizar el rescate de un grupo de judíos daneses, proporcionándoles documentación falsa a través del Abwehr. Fue arrestado en 1943 y mantenido en arresto domiciliario. Tras el complot del 20 de julio, fue enviado a Flossenbürg, donde fue ejecutado junto con Canaris y Bonhoeffer en abril de 1945. Helmut James von Moltke, descendiente de una famosa familia militar prusiana, fue el fundador del Círculo de Kreisau, un grupo de intelectuales que planeaba una Alemania postnazi basada en principios cristianos y democráticos. A diferencia de muchos conspiradores militares, Moltke se oponía al asesinato de Hitler por razones morales, prefiriendo un juicio público que expusiera los crímenes del régimen. Como abogado especializado en derecho internacional, Moltke intentó mitigar los peores abusos de la Wehrmacht durante la guerra. Fue arrestado en enero de 1944 y ejecutado en enero de 1945. En sus últimas cartas a su esposa, Freya, escribió: «Lo que nos han hecho a los dos, uniendo nuestras vidas de esta manera, nadie puede deshacerlo». Freya von Moltke sobrevivió y dedicó el resto de su larga vida, murió en 2010 a la edad de 98 años, a preservar el legado de la resistencia alemana. Julius Leber, político socialdemócrata y veterano de la Primera Guerra Mundial, emergió como una figura clave en los últimos planes para un gobierno post-Hitler.
Respetado tanto por los socialistas como por los conspiradores conservadores, habría sido probablemente el canciller en un gobierno provisional si el golpe hubiera tenido éxito. Lever había pasado años en campos de concentración al principio del régimen nazi, pero había sido liberado en 1937. Durante la guerra, trabajó como comerciante de carbón en Berlín, utilizando este trabajo como cobertura para sus actividades de resistencia. Fue arrestado en julio de 1944, justo antes del intento de asesinato, tras ser traicionado por un infiltrado de la Gestapo. Fue ejecutado en enero de 1945. Elisabeth von Taden dirigía una escuela para niñas en Heidelberg que fue cerrada por los nazis por no adherirse a la ideología nazi. Posteriormente, organizó círculos de discusión en su apartamento de Berlín, reuniendo a opositores al régimen. Fue arrestada en 1944 tras ser traicionada por un agente de la Gestapo que había infiltrado su círculo. Ejecutada en septiembre de 1944, escribió a su hermano antes de morir: «Se me permite morir por algo que vale la pena». Entre las historias más extraordinarias está la de John Rittmeister, un psiquiatra suizo-alemán asociado con la Orquesta Roja. Rittmeister utilizaba su consulta para tratar a personas traumatizadas por el régimen nazi, incluyendo judíos perseguidos. En sus diarios, documentó meticulosamente la desintegración moral de Alemania bajo el nazismo desde una perspectiva psicológica. Fue ejecutado en mayo de 1943. Marie Terbiel, una joven mitad judía que trabajaba como secretaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores, utilizaba su acceso a documentos oficiales para falsificar papeles que ayudaron a muchos judíos a escapar. También distribuía panfletos extranjeros y escuchaba emisoras de radio prohibidas para diseminar información veraz sobre el curso de la guerra. Fue ejecutada en agosto de 1943, a la edad de 32 años. La historia de Georg Else merece especial atención. Un carpintero de clase trabajadora sin conexiones políticas importantes, él se decidió por su cuenta que Hitler debía ser eliminado para evitar la guerra que veía venir. Trabajando completamente solo, él se pasó meses instalando meticulosamente una bomba en una columna del Burger Braukeller de Múnich, donde Hitler daba un discurso anual. El 8 de noviembre de 1939, la bomba explotó exactamente como él se había planeado, matando a 8 personas. Sin embargo, Hitler había terminado su discurso antes de lo habitual y se había marchado justo 13 minutos antes de la explosión. Él se fue capturado intentando cruzar a Suiza, torturado, y finalmente ejecutado en Dachau en abril de 1945, justo días antes de la liberación del campo. Durante décadas, los nazis difundieron la teoría de que él se había sido un agente británico, y esta sospecha persistió en la posguerra. Solo en los años 70, investigaciones históricas rigurosas confirmaron que él se había actuado completamente solo, por pura convicción moral. Lo que hace tan notable a estos resistentes es que actuaron cuando el régimen nazi estaba en su apogeo, no solo los últimos días cuando la derrota era inminente. Vieron lo que millones se negaban a ver, y actuaron mientras millones permanecían pasivos. ¿Qué impacto real tuvieron estas acciones de resistencia en el curso de la guerra? Los historiadores siguen debatiendo esta cuestión. Es cierto que no lograron derrocar a Hitler ni detener el Holocausto. Sin embargo, su impacto fue significativo en varios niveles. En términos de inteligencia militar, la información proporcionada por Fritz Kolbe, la Orquesta Roja y los agentes de Canaris fue invaluable para los aliados. Los archivos desclasificados confirman que información crucial sobre defensas alemanas, movimientos de tropas, armas secretas y planes de batalla llegó a los aliados a través de estos canales. Allen Dulles estimó después de la guerra que la información proporcionada solo por Kolbe habría costado millones de dólares y muchas vidas si hubiera tenido que ser obtenida por otros medios. El historiador Richard Breitman ha argumentado que si los aliados hubieran prestado más atención a la información sobre el Holocausto proporcionada por estos resistentes, podrían haberse salvado muchas más vidas judías. Los intentos de asesinato, aunque fracasaron, tuvieron consecuencias importantes. Después del atentado del 20 de julio, Hitler se volvió aún más desconfiado y paranoico, aislándose cada vez más de sus generales y tomando decisiones militares cada vez más irracionales que aceleraron la derrota alemana. Pero quizás el impacto más importante de la resistencia alemana fue moral y simbólico. Como escribió Hannah Arendt, su valor reside en que cuando todo está dicho y hecho, queda el hecho de que algunos se levantaron y trataron de restaurar el honor perdido de un pueblo. En la oscuridad moral del Tercer Reich, estos hombres y mujeres demostraron que la conciencia individual podía sobrevivir incluso bajo el totalitarismo más extremo. Desmintieron la afirmación nazi de que hablaban por todos los alemanes.
y proporcionaron una base moral sobre la cual la Alemania de posguerra podría comenzar a reconstruir su identidad nacional. Hans Rothfels, uno de los primeros historiadores de la resistencia alemana, escribió en 1948, «Estas personas salvaron el alma de Alemania. Sin ellos, habríamos tenido que preguntar, como nación, si todavía teníamos derecho a existir». Para la Alemania actual, el legado de la resistencia es fundamental. En un discurso de 2019 conmemorando el 75 aniversario del complot del 20 de julio, la canciller Angela Merkel declaró: «Debemos una deuda de gratitud eterna a los hombres y mujeres que se opusieron a la dictadura nazi. Nos mostraron que siempre hay una opción, incluso en las circunstancias más terribles». Hoy, calles, escuelas y edificios públicos en toda Alemania llevan los nombres de Stauffenberg, Bonhoeffer, Canaris y otros resistentes. El Gedenkstätte Deutsche Widerstand, Memorial de la Resistencia Alemana, en Berlín, ubicado en el edificio donde Stauffenberg y sus colaboradores fueron ejecutados, honra la memoria de todos aquellos que se opusieron al nazismo. Sin embargo, para muchos de estos héroes, el reconocimiento llegó demasiado tarde. Fritz Kolbe murió en 1971 en relativa oscuridad. Hans von Dohnanyi, cuyo trabajo documental fue crucial para exponer los crímenes nazis, solo fue reconocido oficialmente por el Estado alemán en 2003, más de 50 años después de su muerte. ¿Qué podemos aprender hoy de estas historias de resistencia y traición? Una lección crucial es sobre la naturaleza del verdadero patriotismo. Estos traidores demostraron que el amor genuino a la patria a veces requiere oponerse a su gobierno. Como escribió Thomas Mann, el gran escritor alemán exiliado, un patriota es alguien que tiene un gran amor por su país, no por su gobierno. Canaris, Stauffenberg, Bonhoeffer, Kolbe y tantos otros vieron que la verdadera traición habría sido permanecer leales a un régimen que estaba destruyendo no solo a otros países sino a la propia Alemania y sus valores fundamentales. Otra lección importante concierne a la responsabilidad individual bajo regímenes opresivos. El argumento de solo seguía órdenes fue rechazado en los juicios de Nuremberg. Los resistentes alemanes demostraron que incluso bajo las circunstancias más peligrosas, los individuos conservan la capacidad y la responsabilidad de hacer juicios morales independientes. Como escribió Dietrich Bonhoeffer en su famoso ensayo Después de 10 años, no es el acto de un optimista sino un acto de fe cuando sabemos que el mal no tendrá la última palabra. Esto es lo que debemos afirmar, tanto ahora como más tarde, cuando hayamos alcanzado nuestro objetivo. Sus historias también nos enseñan sobre la complejidad moral de la resistencia en situaciones extremas. Muchos de estos resistentes se enfrentaron a dilemas morales devastadores. ¿Era ético asesinar a Hitler si eso salvaba millones de vidas? ¿Era justificable seguir trabajando dentro de un sistema criminal para socavarlo desde dentro? ¿Cuánta complicidad podía aceptarse para mantener una posición desde la cual resistir? Helmut James von Moltke expresó este dilema en una carta a su esposa. ¿Cuánto de la culpa de los nazis debemos cargar personalmente para mantener nuestra capacidad de actuar? Es una pregunta que me atormenta día y noche. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero el ejemplo de los resistentes nos muestra que incluso en las circunstancias más oscuras, la conciencia moral puede y debe seguir funcionando. Finalmente, estas historias nos alertan sobre los peligros del nacionalismo extremo y la obediencia ciega a la autoridad. El régimen nazi se construyó sobre la supresión del pensamiento crítico individual y la exaltación de la lealtad absoluta al Estado y al Führer. Los resistentes fueron aquellos que mantuvieron su capacidad de pensamiento independiente y su fidelidad a valores morales universales por encima de la lealtad tribal. Como señaló Hannah Arendt, la banalidad del mal que caracterizó al nazismo no fue tanto sadismo activo como una disposición a suspender el juicio moral individual y seguir la corriente. Sophie Scholl, miembro del grupo de resistencia estudiantil La Rosa Blanca que fue ejecutada en 1943 a la edad de 21 años, lo expresó claramente en su interrogatorio final. Alguien, después de todo, tenía que dar el primer paso. Lo que escribimos y dijimos también lo piensan muchos otros. Solo que no se atreven a expresarlo. Mientras recorremos las historias de estos extraordinarios traidores, surge una pregunta inevitable. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? Es una pregunta incómoda, porque la verdad es que la mayoría de las personas en la Alemania nazi optaron por el camino más fácil, la conformidad, la negación, la complicidad pasiva. Solo una pequeña minoría encontró el valor moral para resistir. El historiador británico Ian Kershaw lo resumió así: el camino a Auschwitz fue construido por el odio, pero pavimentado con la indiferencia.
La resistencia alemana nos recuerda que siempre existe una alternativa a la indiferencia, por peligrosa que sea. Fritz Kolbe, cuando Allen Dulles le preguntó por qué arriesgaba su vida espiando para los aliados, respondió con sencillez: porque tengo que poder mirarme al espejo cada mañana. Wilhelm Canaris, según testigos, se mantuvo sereno ante la muerte. En sus últimos momentos, dijo: mi conciencia está limpia. Hice mi deber con la patria hasta el final.